Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos hablar el tema de la minería, en concreto el tema del cobre y el futuro del Perú. Generalmente, cuando se leen las noticias económicas, se suele señalar que si el Perú pusiera o materializara todos sus proyectos de inversión en cobre o en general en la minería, el Perú podría estar creciendo en esta situación sobre el 5%, podría avanzar a reducir pobreza. Algunos dicen debajo del 15, otros del 10%. Lo cierto es que el Perú no estaría el día de hoy acercándose a un tercio de la pobreza, sino que el Perú estaría soñando, tentando reducir pobreza casi al 10%. Esa sería la diferencia. Lo que sucede es que en el Perú las inversiones en cobre y en minería se han detenido. La última gran inversión que conocemos es la de Quellaveco, una inversión que venía de mucho más atrás. En el Perú no hay nuevas inversiones en cobre, en minería. No obstante, que el año 2022 fue, digamos, un superciclo de precios. A pesar de ese superciclo de precios, no se concretaron nuevas inversiones porque el Perú, en su estabilidad política, en su gobernabilidad, se ha venido deteriorando, en su clima institucional, en su Estado de Derecho. Y a esto hay que sumar la acción de un radicalismo que nadie entiende hacia dónde apunta, de un radicalismo que quiere detener proyectos, nuevos proyectos, que bloquea los proyectos que están en producción, ¿no? Es decir, es bien difícil entender a este sector, sobre todo cuando hablan de la pobreza. Por todas estas razones, la minería es un asunto de primer orden en el Perú. No es un asunto de especialistas, de empresarios o de técnicos, es un asunto de primer orden y sobre todo el cobre. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Miguel Cardoso. Él es presidente del comité organizador de Perumín 36, que se desarrollará en el mes de septiembre del 2023, un evento que concita interés mundial latinoamericano y que convierte al Perú en capital de la minería, de alguna manera de los grandes temas del mundo. Buenas tardes, señor Cardoso, gracias por la conversación. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la entrevista y la oportunidad de dirigirme a sus oyentes. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo explicar los inmejorables precios del cobre? Hablemos, por ejemplo, sobre el cobre, ¿no? Y que en el Perú no se conozcan de nuevas inversiones. Algo está sucediendo muy grave en el Perú, sobre todo cuando vemos la potencialidad de las inversiones en cobre para los pobres. Hablemos en términos sencillos. Claro que sí. A ver, eh, para todo país, lo más importante que existe en su desarrollo es lograr el crecimiento económico. El crecimiento económico es el factor que influye eh, en la reducción de la pobreza hasta en 80%. Y porque el crecimiento económico es la base fundamental con la cual un país puede invertir, puede generar desarrollo, puede generar progreso, puede generar bienestar, puede dar servicios básicos de alta calidad y resolver todos los problemas que viven los países como el nuestro, que tienen todavía un desarrollo, digamos, inconsistente desde el punto de vista de los intereses generales del país. Nosotros podemos crecer económicamente, pero no tan rápido. Siempre tenemos dificultades, siempre estamos pensando en otras cosas, estamos buscando cosas diversas y somos incapaces de ponernos de acuerdo para lograr una, eh, una, un salto cualitativo en nuestra manera de ver las cosas de forma unida y tratando de lograr que nuestra población eh, se beneficie del crecimiento económico de forma rápida, eficiente y sobre todo para lograr que el desarrollo no sea pues un tema
puntual de algunos periodos muy escasos, cada vez más escasos incluso, donde se dan ciertas condiciones que lo permiten, pero después desaparecen. Esto no nos lleva a ningún lado. No sé quién gana en esto. Bueno, sabemos quiénes ganan, ¿no? También sabemos que Y lo tenemos un que, país difícil en ese sentido. y lo que usted describe, señor Cardoso, esta especie de entrampamiento del país, este avance, este retroceso, este ir y volver permanente, se grafica claramente en la minería, ¿no? El Perú se convirtió en una potencia minera mundial en las últimas 3 décadas y el día de hoy todo está frenado. ¿Sí? Digamos, esta descripción que le hago no es arbitraria, ¿no? No, esas son las estadísticas clarísimas, ¿no? Nosotros veníamos de un desastre económico previamente, antes de los 90. En el año 92 comenzó la producción de Yanacocha. Nosotros elevamos nuestra producción de oro de 500.000 de onzas aproximadamente a 6,7 millones de onzas en el 2005. Fue un crecimiento espectacular. Y en el 2004 comenzamos a dar saltos importantes en la producción de cobre también. Ya veníamos creciendo lentamente, pero de allí hacia adelante crecimos hasta llegar en el momento a superar los 2,5 millones de toneladas de cobre fino. Probablemente este año, con las Bambas ahora produciendo al 100%, con Cerro Verde incluso aumentando su producción de cobre en base a mejoras en sus procesos de procesamiento y de minado, seguramente que vamos a llegar a 2,8 toneladas de cobre fino. Esto es una cosa, digamos, espectacular como rendimiento, pero lo hemos hecho en un periodo relativamente corto, del 2004 hasta el 2014, llegamos con las justas y de ahí se acabó, de ahí se acabó, de ahí nos hemos venido demorando y demorando. En el camino hemos dejado varios proyectos importantes bloqueados Por por ejemplo, temas señor Cardoso, políticos. déjeme recordarle, ese año 2014 es el año, pues, del bloqueo de Conga y Tía María con el gobierno de Ollantumala. Pero más allá de ese hecho que ya es parte de la historia, yo siempre suelo escuchar a los especialistas que nos señalan que si todo el cinturón del cobre del norte estuviera en ejecución, en producción, el Perú le agregaría cerca de 1 millón de toneladas métricas de cobre fino a su producción actual de 2,5. Y bueno, en ese caso ya el crecimiento del Perú sobre 5% casi sería el piso, ¿no? ¿Eso es cierto? ¿O son, digamos, campañas, como dicen algunos, a favor de la minería, campañas interesadas? No, no son campañas interesadas, esa es información estadística clarísima. Nosotros tenemos Minasconga, tenemos Michiquillay, tenemos Galeno, en Cajamarca, La Granja, que está entrando en un proceso de exploración más intenso y de desarrollo hacia adelante. Tenemos Río Blanco en Piura. Tuvimos Tambo Grande, ahora es tierra de informales. Y también en Lambayeque tenemos Cañariaco, que es otro proyecto importante. Es decir, es bastante más que lo que usted ha mencionado. Yo creo que llegaríamos seguramente a aumentar nuestra producción en 1,5 millones más de toneladas de cobre fino y también oro junto con ello. Es que nosotros tenemos un portafolio importante, tenemos 47 proyectos en el país, 53.000 millones esperando que sean invertidos para que todo esto se reduzca. Usted mencionaba algunas cifras y nosotros también tenemos esos cálculos. Nosotros con estos proyectos podríamos bajar la pobreza en un 14%, efectivamente, llegaríamos alrededor del 10, un poquito más de 10 por ciento de pobreza en el país. Y no solo eso, si calculamos los ingresos que generaría a favor del país, estaríamos hablando de 85.000 millones de soles adicionales en tributos.
Si arreglamos las cosas en otros aspectos, por ejemplo, se ha mencionado esta cifra ahora último, eh, respecto del dinero perdido por corrupción durante el gobierno del señor Castillo, y estábamos hablando de 24.000 millones de soles. Eh, Fíjese, son cifras realmente espectaculares para cualquier país, son cantidades muy grandes y que no las estamos aprovechando, ni lo que se roban en corrupción, ni lo que dejamos de producir. Y entonces, el tema es cuándo vamos a parar con este proceso de conflictos, de discrepancias, De de intereses autodestrucción, de particulares. autodestrucción. Es un suicidio colectivo todo esto. Ahora, señor Cardoso, si yo le pregunto por qué está sucediendo esto, claro, inmediatamente uno mira al gobierno de Pedro Castillo con su programa y su fomento de una asamblea constituyente o sus anuncios de nacionalizaciones, entonces uno dice, bueno, ahí está la causa principal, pero usted acaba de señalar, ¿no? Finalmente Castillo no cambió el modelo, vino el gobierno de Dina Boluarte, fue un año y medio, no debería estar parado todo, todo, debería de estar detenido, pero las inversiones mineras maduran en mucho tiempo. Y sobre todo porque usted dice que desde el 2014 todo comenzó a pararse. Si yo le pidiera un diagnóstico, un inventario de las causas, ¿por qué el Perú se está suicidando al negarse a reducir pobreza? Santo Dios, tener 10%, 14% pobres, es, digamos, el sueño de cualquier sociedad, de cualquier peruano de buena voluntad. ¿Cuáles son las causas, señor Cardoso? Y nosotros tenemos regiones que tienen cifras muy bajas en pobreza, como Exacto, Ica, como Moquegua, exacto. sí. Y todos podríamos estar en las mismas condiciones, pero tenemos zonas en las que tenemos hasta 40, 50, hasta 60% de pobreza. Entonces, ¿eso qué significa? Una desigualdad brutal. Y claro, un país con esas desigualdades no puede ser un país feliz. Es un país que está permanentemente eh, renegando de la situación y en conflictos. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Lo único que necesitamos hacer es poner las cosas bien claras. No solamente es realmente un gobierno u otro gobierno. Este es un problema de más largo plazo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se nos ha agravado la situación porque las cosas no se mueven. Y hay una situación, una incertidumbre política tal que está espantando a las inversiones al mismo Pero, tiempo. Entonces, todo junto. señor Cardoso, pero podríamos hacer algunas cosas que vayan en contra de esa tendencia. Por ejemplo, yo tengo entendido que el Perú es campeón ya en tramitología en cuanto a inversión minera. Acá un proyecto, una inversión se demora más que en Canadá, Chile, Australia, países con los que competimos en inversión. Obviamente no van a venir. Por ejemplo, el Congreso y el Ejecutivo podrían hacer un shock de simplificación tramitológico, no sé cómo llamarlo. ¿Qué papel cumplen estas medidas en cambiar el curso de las cosas? Sí, es verdad. La encuesta Fraser claramente nos califica en los últimos lugares en el mundo respecto de la certidumbre política, de la confianza y también en el tema regulatorio. El índice de competitividad minera que nosotros en el Instituto de Ingenieros de Minas junto con la COCONSUL hemos calculado ya 2 años en el 2019 y 2022. En la primera encuesta salimos en estos aspectos en el penúltimo lugar, en la última encuesta, la más reciente, el año pasado, salimos en el último lugar. Efectivamente, el tema de las regulaciones es un tema que nos bloquea permanentemente. Conversando con los amigos de Canadá, los mineros de Canadá, viendo, por ejemplo, lo que hace la Oficina de Recursos Naturales de Canadá, el concepto es completamente distinto al que tenemos aquí. Ellos tienen entidades que se encargan de impulsar el desarrollo del sector minero de manera responsable y sostenible. Esa es su misión. Su misión no es sacar regulaciones todo el tiempo,
confundir y bloquear las cosas en base a normas nuevas que se contradicen con las preexistentes, o simplemente estar buscando argumentos para obstaculizar el desarrollo del sector minero. Ellos lo que hacen es al revés completamente. Ellos respaldan al sector minero para que este desarrollo económico vaya en beneficio del país, para que vaya en beneficio de sus territorios y en beneficio de las personas que viven en esos territorios. O sea, de alguna manera generan desarrollo minero sostenible, apoyan a las empresas, las ayudan. Y no estamos hablando de cualquier funcionario público que no tiene preparación y que solamente administra papeles. No, no, estamos hablando de expertos, expertos en todo lo que es necesario para que este desarrollo minero sea de la mejor calidad y beneficio para el Yo tengo, país. yo tengo entendido, por ejemplo, que, bueno, yo puedo fallar en las cifras. Tengo entendido que un permiso de exploración en Canadá demora entre 2 semanas, 2 meses, en Chile 4 meses, pero en el Perú mínimo son 2 años. Y es una exploración, no es una explotación, es explorar si hay mineral, si hay recursos. Entonces, ni qué decir en cuanto a una inversión. Digamos, hay una tramitología que de alguna manera, y yo sí lo digo con claridad, la han construido los enemigos de la inversión en recursos naturales, no obstante que la minería consume un poquito de agua, el 1% de todo el agua nacional. No obstante que el principal, digamos, se acusa a la minería a veces, ya estos relatos sobre la contaminación ya no pegan, porque ya se ha demostrado que la minería moderna es absolutamente responsable en los estándares ambientales mundiales. Pero digamos, pero ahí están estos trámites, estos obstáculos, estas murallas que se han construido contra la inversión. Absolutamente cierto. Esto no es casual, no es equivocación. Hay una intención. Y esa intención es obviamente obstaculizar el desarrollo minero, a pesar de que ya en el mundo quedó claro para todos que la minería es fundamental para resolver otros problemas que tenemos, que no son causados por la minería, sino que son causados por todas las actividades humanas en parte, y además por el ciclo natural de la Tierra, donde los calentamientos y los enfriamientos del planeta son una cosa cíclica. Entonces, nosotros necesitamos, obviamente, evitar la emisión del gas carbónico y necesitamos entonces hacer esta transición a las energías limpias. Ya, los metales son necesarios, son fundamentales y esto al mismo tiempo, ¿no? Nos genera una necesidad por los metales, pero al mismo tiempo a nosotros nos da como país la oportunidad de poder aprovechar estos recursos con precios mucho más altos, lo cual puede hacer acelerar nuestro crecimiento económico, eh, brindar más fondos tributarios como para poder seguir creciendo e invirtiendo en el país en todas las partes posibles. Y nosotros seguimos pensando en la época de la carreta y queremos frenar el asunto. Queremos frenar, no hay desarrollo económico, porque el desarrollo económico no trae progreso, no trae bienestar. Hay gente que piensa así, hay gente que está de alguna manera confundida o no sé, pues, o Ahora, defiende otro tipo de intereses. señor Carlos, usted acaba de decir algo muy importante. Quiero que nos cuente cuáles son los objetivos de Perumín 36, pero antes de eso, usted acaba de señalar algo muy importante: la energía limpia, la lucha contra la limpieza ambiental. Sorprendentemente tiene en los aparatos para construir energías renovables y los autos eléctricos las dos tecnologías o las dos herramientas, como quiera llamar, más importantes. Y eso necesita cobre a raudales. Yo tengo entendido que de aquí a 10 años
la demanda de cobre se va a duplicar, no sé, usted es experto en eso, pero va a faltar cobre en el mundo, van a faltar minas en el mundo. Y por otro lado, hemos visto cómo esto contribuye a la pobreza, a reducir la pobreza en el Perú. Es decir, somos un país bendecido y hay enemigos que no quieren que participemos de esa bendición. Cuéntenos, el cobre como actor del futuro, con el cambio tecnológico del mundo y Perú, cuéntenos esa realidad. Sí, a ver, el cobre, la demanda de cobre en el mundo viene creciendo. En el 2030 va a estar probablemente ya en 30 millones de toneladas de cobre fino al año. En el 2040 ya debe llegar a las 40 millones de toneladas de cobre fino. Y en el 2050 probablemente 50 millones de toneladas de cobre fino. Y probablemente en ese punto es donde se va a generar ya una demanda constante. Esas son las proyecciones a nivel mundial. Lo que producimos en el mundo es un poquito más de 20 millones de toneladas de cobre fino. Y nosotros tenemos una parte importante de esa producción con los 2.8 millones que nos toca. Y podemos duplicar esa cifra. Nosotros podríamos producir el doble, de 2.8 pasar a 5 millones y medio de toneladas de cobre fino, con los proyectos que tenemos, ¿no? Pero para eso necesitamos que estos proyectos se desarrollen. Pero el tema es la oportunidad que tenemos, pero al mismo tiempo la amenaza que tenemos es otra. Si nosotros vemos dónde producimos cobre en el Perú, vamos a ver que hay solo dos regiones que tienen dos proyectos de cobre que son importantes. Una es Moquegua, que ya ve con Cuajone, otra es Cusco, con Antapacay, y Constancia, ¿no? Claro, los de Moquegua son un poco más grandes, los de Cusco son un poco más pequeños, pero en fin, hay dos proyectos en cada región. Todo el resto de proyectos de cobre que tenemos son únicos en las regiones donde operan y representan una parte importantísima del PBI de esas regiones. Por ejemplo, en las Bambas, las Bambas en Apurímac, genera el 72% del PBI regional. Antamina en Ancash genera el 34% del PBI regional. Pero son los únicos proyectos y tienen un tiempo de vida. Las Bambas todavía tienen, pero tiene muchas dificultades para avanzar con su producción, para mantener una producción constante, qué sé yo, está con problemas, y eso afecta obviamente los ingresos de Apurímac. Y en Ancash tenemos Antamina. Antamina dentro de poco va a cumplir ya 20 años de operación y las reservas van a comenzar a llegar ya a su fin. Y entonces hay un proyecto de Antamina de invertir 1.500 millones por reposición Antamina, donde podría extender la producción hasta el 2036 al mismo nivel de producción, y Antamina es uno de los mayores productores de cobre, zinc y plata en el país. ¿No es cierto? Bueno, y de allí ellos ya tienen previsto que en años posteriores tendrán que hacer una inversión similar para extender su producción hasta el 2050. O sea, es importante, va prácticamente a duplicar las reservas y la producción en beneficio de Ancash. Pero felizmente eso puede suceder. Sin embargo, los permisos para reposición antamina aún no salen. Es un Estado y una tramitología enemiga de la Sí, inversión privada, de la reducción de pobreza. Bueno, en todo caso, el Ejecutivo, el Congreso, si quieren hacer algo y cambiar el curso de este deterioro, bueno, ahí tienen un tema de fondo, ¿no? Un tema realmente de fondo. Ahora, en este contexto, señor Cardoso, yo quiero preguntarle, Perú 36, usted es el presidente del comité organizador, se va a desarrollar en septiembre. Tengo entendido que empieza el 25 de septiembre. Cuéntenos cuáles son los objetivos, qué estrellas del mundo en la minería, con qué estrellas se contará y cuál es el efecto de este evento que puede tener en cambiar el curso
de este deterioro de la minería moderna en el país? Bueno, nosotros lo que necesitamos es discutir, obviamente, todos estos temas sobre los cuales estamos conversando, y todos estos temas están incluidos en nuestra agenda, y vamos a tener discusiones con gente importantísima del sector minero en el mundo, de consultoras importantes en el mundo, de científicos, de académicos, de autoridades, de gobernadores regionales. Es decir, vamos a tener una eh, presencia nacional e internacional sumamente relevante para poder ver estos problemas en detalle, discutir y hacer propuestas. Nosotros queremos hacer propuestas y eso es importante. ¿Por qué hay tanto interés en Perumí? Eso deberíamos preguntarlo como peruanos. Nosotros somos los cuartos productores de minerales no ferrosos en el mundo. Segundo en cobre, segundo en plata, segundo en zinc. Es decir, somos los campeones mundiales a pesar de todos los problemas que enfrentamos. Entonces, como país, tenemos una responsabilidad frente al mundo entero, frente a la minería global. Y por eso Perumí es uno de los eventos mineros más grandes del mundo, porque el mundo se interesa en la minería peruana, porque la minería peruana representa, ¿no?, la producción de metales importantes para el desarrollo global, para revertir el cambio climático o frenarlo en lo posible, y para todos los que son, digamos, desarrollos benéficos para el mundo. La minería es importante y Perú es uno de esos países importantes. De manera que somos relevantes para el mundo. Perú, Chile. Acá está la esquina del cobre. Juntos producimos el 40% del cobre en el mundo. Entonces, Impresionante. Impresionante cómo se desprenden las posibilidades del Perú y cómo nos negamos. Es una cosa extraña, bien difícil de entender si uno se pone a pensar racionalmente, ¿no? efectivamente, no tiene sentido. Todo el mundo nos mira como una esperanza para el mundo y nosotros miramos a la minería nacional como el enemigo número uno en el país. No, no tiene sentido. Lo O todo el correcto mundo es, está equivocado. exactamente, lo correcto es hablar no quizá no de deterioro de la minería moderna, sino que el crecimiento de la minería moderna que en el Perú venía a velocidad de crucero se ha frenado, ¿no? Pero a pesar de todo, sigue siendo parte importante, fundamental del alimento de los peruanos, del pan de los peruanos. Especialmente hoy en día donde tenemos pues una recesión. Estamos en un proceso de recesión económica. Este año no vamos a lograr crecer probablemente el 2%, vamos a estar por debajo de esa Así. cifra, ya está pronosticado. Entonces, ¿qué estamos ganando? No Sí. estamos ganando absolutamente nada, estamos perdiendo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que unirnos para resolver ese problema. Ya es suficiente con tanta pugna pequeña, ridícula, entre peruanos. Todo el mundo está esperando que nosotros resolvamos esos problemas De acuerdo. porque beneficia al mundo entero. Y nosotros los peruanos nos negamos a ello. Bueno, Es un cuento de locos. sí. De acuerdo, señor Cardoso, le agradezco infinitamente y suerte con todos los objetivos de Perumín 36, que se convierte en un punto de inflexión este evento minero mundial de esta tendencia a frenar el crecimiento vertiginoso de la minería moderna en el Perú, que nos puede llevar y acortar el camino hacia el desarrollo muy rápidamente. Santo Dios, Cajamarca, una de las regiones, es que cuando uno habla de minería no puede terminar un diálogo. Cajamarca, una de las regiones más pobres del Perú, podría tener el ingreso per cápita de un país desarrollado si tuviera todos sus proyectos mineros. Esa es la locura. Esa es la locura.
Cajamarca estaría hoy en día mejor que Moquegua. Impresionante. Eh, Moquegua Es, tiene es, el es, 9% de pobreza, creo, ¿no? 9, 10. exactamente, exactamente. Y eso realmente ya debería haberse realizado. Estos proyectos Congan, Chiquillay, Galeno, no están ayer, no llegaron ayer, ya estaban desde hace muchísimo tiempo. Hay paradojas, ¿no? A ver, Impresionante. en el mundo entero, la minería es uno de las industrias que menos carbonización produce, ¿no? Menos contaminación por CO2, Es ¿no? impresionante. Y sin embargo, es la industria que más esfuerzos hace para descarbonizar su proceso. ¿Se puede usted Impresionante. imaginar? Sí, es No, y contradictorio, todo además, es contradictorio. cualquier antiminero es un demagogo y yo veo a un antiminero con su celular, con su smartphone, desarrollando una campaña en contra de la inversión minera. Es una demagogia, pues, porque sin la minería no habría ese celular. Pero en fin, señor Cardoso, yo le agradezco infinitamente por este diálogo tan interesante, tan eleccionador, y suerte en todos los objetivos de Perú 36. Si me permite, Víctor Andrés, Sí, solamente sí. un par de minutos quisiera, bueno, nos hemos embarcado en la discusión acerca de la minería, como usted mismo dice. Quisiera decir un par de cosas nada más sobre Perú. Nosotros vamos a tratar de hacer un esfuerzo muy grande en Perumín para poder concertar con las autoridades, vamos a invitar a todas las autoridades del país que sea posible y esperamos que asistan y que estén con nosotros los gobernadores, congresistas, las autoridades mismas del gobierno. Vamos a tener de expositores al presidente del Banco Central de Reserva, al ministro de Economía, al ministro de Energía y Minas, al subsecretario general de la OCDE, donde queremos entrar ahora, y todos los funcionarios grandes de las empresas y expertos en todos los temas interesantes. Bueno, pero tenemos que tener una estrategia de desarrollo para las inversiones mineras en el Perú, justamente para cumplir con el lema que tenemos en Perumí, que es una inversión que genera bienestar y desarrollo sostenible. Y eso es lo que queremos nosotros que ocurra, digamos, ¿no? De Ya acuerdo. hemos pasado invitaciones a todos De y acuerdo. creo yo que en esta edición vamos a hacer un esfuerzo muy grande para ser concretos en las propuestas, para ser realistas en los análisis y para realmente propugnar el consenso de aquí en adelante. Ojalá podamos lograr hacer ese punto de quiebre y pensar en un Perú eh, con mayores ambiciones para De acuerdo. desarrollarse, para lograr bienestar, eliminar las desigualdades y De crecer acuerdo, señor en Cardoso. beneficio del país. Muchas gracias, señor Cardoso. Le agradezco infinitamente. A usted, Víctor Andrés, muy amable. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.